Buenas tardes, noches a todos. Para mí es un enorme placer acompañar a Manolo en esta presentación, conversación. Em, Voy a hacer una breve presentación de él, sobre todo planteando algo que tiene que ver con el vínculo entrañable que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, porque además de un enorme historiador del arte, curador y gestor de museos, es además un querido amigo. Así que bueno, voy a ir un poco por ahí. Manolo es historiador del arte formado en la Universidad de Valencia y luego en Yale y en la City University of New York. Em, y se podría decir el más delicado, certero y preciso curador que conozco. Casi un mago, de esos que transfiguran el espacio de golpe moviendo una cosa del lugar. Em, Es parte del colectivo curatorial de la última Bienal de Sao Paulo, que acaba de abrir una deriva o recorte en el Palacio Pereda y en el Malva ayer, con los trabajos de la querida Elda Cerrato, Aline Mota, Manuel, voy a ponerme los anteojos porque ya no me puedo hacer la canchera con esto, Manuel Chabajay y Gabriel Gentil Tucano, y ese fue, digamos, el motivo que lo trajo por acá. Manolo es, y uso comillas, un enorme gestor institucional, yo diría más bien, si me permiten el juego de palabras, un gestador o también un mutador institucional, muy conocido en el mundo del arte contemporáneo. Dirigió la Fundación Tapies entre el año 89 y el 98, dirigió el MACBA entre el año 98 y el 2007, y luego el Museo Reina Sofía entre el 2008 y el 2022. Tres instituciones de escalas muy distintas que supo transformar de manera radical, afectando también desde allí el mapa de relaciones del arte contemporáneo, o, si me permiten ponerme burdiana, el campo del arte internacional. Proceso del que espero que podamos hacer algún balance o trazar alguna perspectiva en nuestra conversación de hoy. Su trayectoria ha sido definida como un punto de inflexión en la práctica museística contemporánea. Yo diría en la concepción misma de lo que es un museo, en los modos de hacer y de habitar esos espacios del común. Manolo, sobre todo, como ya mencioné, un querido amigo, y permítanme que dé cuenta algo de la historia de este precioso vínculo. Precioso para mí, claro. Nos conocimos en sus años en el MACBA, creo que fue en 2002 o 2003, cuando a través de Marcelo Espósito y en función del creciente interés que despertó el caso de Tucumán Arde y la vertiginosa radicalización política y estética de la vanguardia argentina de los 60, viajé al MACBA a dar una charla y fue a partir de allí que nos conocimos. Digo, más en general es un momento de inflexión que empieza a señalar el creciente interés por parte de Manolo, pero también de muchas instituciones del norte global en las prácticas artísticas y políticas latinoamericanas de los años 60 en adelante. Desde entonces, la complicidad entre nosotros ha sido muy estrecha y sostenida desde la fundación de la Red Conceptualismo del Sur en el año 2007, desde donde impulsamos juntos políticas de archivo, incluyendo la proeza, hay que decirlo, de lograr destinar fondos públicos españoles a que archivos como el del Grupo CADA de Chile o el archivo de Clemente Padín en Montevideo queden situados en sus lugares, Santiago de Chile y Montevideo respectivamente, en instituciones públicas, por mencionar dos ejemplos muy concretos. El programa de estudios independientes, un espacio por fuera de la revolución académica de formación en teorías críticas sobre arte, ha sido también una iniciativa fundamental de Manolo, en la que participé como docente durante muchas ediciones, un lugar en los que siempre decía era el lugar donde más cómoda me sentía dando clase, porque no había ningún tipo de expectativa respecto de una titulación o de una validación académica, y lo que había allí era una pura pasión por discutir y aprender juntos. Ya en el Museo Reina Sofía, y no me canso de agradecer el riesgo enorme institucional de apoyar proyectos de investigación y curaduría colectivas de largo plazo, tiempos lentos como los de la red, de 5, 6, 7 años, grupos integrados por nada menos de 31 investigadores. O sea, estamos hablando de una dimensión muy distinta al tipo de
proyectos curatoriales más rápidos, a los que suele apostar una institución como el Museo Reina Sofía en otros casos, y acá Perder la forma humana en 2012 y más recientemente Girográfico como el Muro La Hiedra en 2022 fueron dos proyectos de una escala y de una complejidad de gestión enorme, ¿no? Que agradecemos desde la red un montón, el apoyo así a ciegas que Manolo de alguna manera nos dio, incluso cuando no siquiera nosotros mismos sabíamos qué forma iba a tener esa exposición, ¿no? A dónde iba a arribar esa investigación. Siempre le digo a Manolo que él sabe ver en mí y seguramente en muchos otros capacidades o potencias que yo misma no reconozco ni por asomo. Fue quien insistió en invitarme a trabajar con él y su equipo en el Museo Reina Sofía, y ahí me lancé a la aventura de suspender por unos años mi vida aquí y pasar a ser escritora, investigadora, docente, todas las cosas que suelo hacer aquí, a pasar a dirigir el Departamento de Actividades Públicas del museo entre el 2018 y el 2021. Un tiempo en el que pude trabajar cotidianamente y codo a codo con Manolo, aprendiendo el lenguaje de otra burocracia y también aprendiendo los modos de hacer posible alguna cosa allí donde no parecía permitido, habilitado o imaginable. Pongo un ejemplo muy concreto. La primera demanda que recibió Museo Situado, la asamblea que establecimos entre el museo y el barrio de Lavapiés, fue un carnet de biblioteca para personas sin papeles, que habilitaran no solo que usaran la biblioteca, el wifi, etcétera, sino también a que tuvieran un papel, un documento que certificaba que estaban allí, ¿no? Lo que los acercaba un poquitito más al derecho, a la posibilidad de reclamar el derecho a la ciudadanía. Una experiencia intensa, eh, muy intensa, casi diría abrumadoramente intensa, llena de posibilidades y aprendizajes, en las que el apoyo, la confianza y el riesgo asumido por Manolo fueron clave para abrir el museo al barrio, como ya mencioné, poblado por muchas comunidades migrantes, pero también para organizar cátedras junto a Rita Segato, Nelly Richard, Ileana Diegues y otras grosas latinoamericanas. Y también a trabajar en una trama de conexiones y complicidades con una serie de redes como la Internacionale, el IRI, Instituto de Imaginación Radical, la Fundación de los Comunes, el Museo Situado, la Red Conceptualismo del Sur y la Laboratoria, la más joven de estas iniciativas que nuclea una serie de investigaciones feministas a nivel internacional. Y esta trama que dimos en llamar Museo en Red y a la que se refiere uno de los dos textos que presentamos hoy, creo que es, digamos, afecta el modo de concebir el ecosistema del que es parte el museo y vuelve sus fronteras concretamente más porosas, más agujereadas, usando la palabra que el barrio emplea para referirse a este programa, agujerear el museo. Manolo hizo y sigue haciendo muchísimo más de lo que sus textos alcanzan a decir. Siento que uno de los déficits de este proceso sostenido de muchísimos años de transformación, de mutación institucional y de crítica institucional ha sido quizás la escasa capacidad de narrarlo, de dejar balance y de hacer autocrítica. Por eso celebro la aparición de este libro, que es un anticipo, como ya dijo Amelia, de uno mayor, en esta preciosa editorial Cruce, que lo publica en Argentina por primera vez. Hay dos importantes antecedentes que quiero mencionar y que también voy a hacer circular para que se puedan hojear al menos. Uno es el libro de conversación con Manolo que editó Marcelo Espósito en Turpial en 2015, que es este libro. Ahora lo paso. Y el otro es Campos Magnéticos, escrito sobre arte y política en Arcadia en 2020, que es una compilación muy hermosa de textos de Manolo sobre arte y política, que recorre bastantes años y zonas de su reflexión. Sigo sintiendo que en los próximos años toca a él, pero también a mí y a muchos otros, un esfuerzo de escritura en torno a componer un balance colectivo de lo que ha sido esta experiencia institucional. No como,
digamos, no lo pienso solo como dar cuenta de lo que aconteció y que no llegamos a poder formular en palabras, sino incluso como un material que pueda servir de punto de partida, incluso crítica respecto de la posibilidad de fundar otros movimientos sísmicos a nivel institucional en otras partes del mundo, ¿no? Bien, los paso, si quieren, para que circulen un poco en la sala estos dos libros. Paso a los otros dos. Muchas gracias. Ahí va. Por suerte tenemos un atleta acá en el... Yo no hubiera podido hacer eso. Bien, este libro que estamos presentando hoy reúne dos textos recientes, el que escribió para el catálogo Coreografías de lo Imposible en 2023, publicado ahora en español por primera vez, y el ensayo con que introduce el ejercicio colectivo de pensar Museo en Red en un ejemplar de Cartas, la serie que ideamos en los años en que trabajé en el museo junto con Alicia Pinteño, editado en el 2021. El primer texto, 6 momentos para un tiempo aparte, parte justamente de situarnos en 6 episodios que podríamos pensar como bien distantes o distintos. El Cairo, 1932, un congreso para debatir la sonoridad en el mundo árabe, luego de la independencia de Egipto. Londres, 1951, la construcción de un palacio de cristal para una feria o exposición internacional que me recuerda inexorablemente al Palacio de Cristal en el Parque del Retiro de Madrid, que también fue construido para exponer en una feria internacional destinado a Filipinas y que incluyó dentro de lo que se expuso allí a personas vivas, y que hoy es un edificio que depende del Reina Sofía y en el que también impulsamos cierto ejercicio de exorcismo colectivo que supuso que distintos artistas filipines lo ocuparan una y otra vez. El pabellón, el tercer momento que menciona Manolo es el pabellón de Ibirapuera en 2023. Él escribe antes de esa fecha el texto, anticipando en la escritura un futuro inmediato, la acción que iba a ocurrir del artista maya cachiquel Marilyn Bororbor al inaugurar la Bienal, una acción que consistió en hundir los pies en el cemento fresco de un pedestal de monumento, como ya había hecho un tiempo antes en la Plaza Central de Guatemala. El cuarto momento es Chiapas 2012, la marcha del silencio zapatista. El quinto, Emma Goldman en Estados Unidos a fines del siglo XIX, proclamando: "Si no puedo bailar, no es mi revolución". El último, San Francisco 1987, la edición de Borderlands de Gloria Anzaldúa. Esos 6 momentos van proponiendo el trazado de un mapa descentrado en el tiempo y en la geografía. Diría que no es tan azaroso como atrevido, capaz de hilvanar territorios y vidas que improbablemente se hubieran cruzado de otro modo, a la manera de una historia secreta como la que nos propone Greil Marcus, que toma acontecimientos de índole dispersa y sitúa lo que está por suceder en la Bienal dentro de esa constelación o entretejidos. Autónomos y conectados, como ya dije, es el ensayo inicial de un conjunto de esfuerzos por narrar y poner en común esos ejercicios de redes que veníamos impulsando dentro de Museo en Red, y parte del lugar crucial que ocupa en el arte contemporáneo, en el capitalismo cognitivo. Digo, parte de una cita de Ito Steyer, de Duty Free Art, de 2015, pensando en los enormes almacenes de obras de arte y el lugar del arte en esta nueva fase del capitalismo cultural, pensando en la dimensión de estatalidad y de opacidad que tiene esa acumulación. Y a la vez, Manolo parte también de una cita de Virginia Woolf diciendo: el museo como su, quizás también nuestro, al menos por un tiempo, cuarto propio, esos modos alternativos de hacer y pensar. Y a partir de allí pasa a plantear lo que podríamos, siguiendo su propia propuesta o lo que él lanza, ¿no? como necesidad, la formulación de un nuevo lenguaje construido colectivamente, y empieza a retomar una serie de palabras clave de lo que fue y de lo que sigue siendo el armado de Museo en Red.
tejido molecular, institucionalidad alternativa, pensarlo no como un espacio abstracto, sino como un territorio específico y situado. La idea de autopoiesis de Humberto Maturana, ¿no? Esta pregunta es fundamental que se hace este biólogo respecto de lo que es vivo y cómo definimos lo que está vivo y lo que muere. La exploración de cambios legales en el estatuto o en el régimen de un museo estatal, como el Reina Sofía, por ejemplo, toda la discusión que nos dimos en torno a la propiedad de la colección. Ideas como porosidad, desbordamiento, transversalidad. Obviamente, citando a Donna Haraway, la idea de conocimiento situado, de pensamiento sísmico, de laboratorio de experimentación, pero también de investigación activista, archivo vital y memoria. Como también aparecen ciertos verbos, ¿no? en esa forma colectiva de hablar que fuimos enunciando o agitando, que tienen que ver con la idea no tanto de proponer, sino más bien de incidir, que es algo que también retomamos de un precioso texto de Sueli Rolnik, y fundamentalmente la idea de ir construyendo una comunidad muy dispar, integrada por agentes muy distintos, que puede ir desde una red de museos europeos, hasta un grupo de activistas del Estado español o un conjunto de artistas, activistas y, mm, e investigadores latinoamericanos o activistas del feminismo, del movimiento feminista internacional, ¿no? Escalas muy diversas y zonas de influencia también muy distintas. Bueno, esos son los otros dos libros. Con esto me detengo para dar lugar a la lectura de estos dos fragmentos antes de lanzar la conversación. Se escucha ahí, sí. El paradigma del intelectual orgánico que se vincula a un partido político o a una corriente cultural tradicional y pretende liderar a los movimientos sociales desde afuera, ha dejado de tener vigencia. Por un lado, ya no hay una clase única a la que dirigirse, sino una multitud de comunidades, redes y formaciones que a veces son duraderas y otras no tanto. Por otro, nadie emite sus juicios desde una hipotética esfera exterior. La razón absoluta de la ilustración eurocéntrica se ha visto excedida por una infinidad de aproximaciones al conocimiento. Las nuevas tecnologías y los medios sociales han precipitado este proceso. La elaboración de una narración alternativa y compartida es, en este momento, más necesaria que nunca. Requiere la creación de un léxico disconforme con el impuesto por las élites e industrias culturales. Este debe surgir de aquellos grupos e individuos que han carecido de palabra e incorporar en su constitución lo que el autor marroquí Abdelkebir Katibi denominó doble crítica, es decir, el cuestionamiento de la razón colonial y la posición del colonizado en ella. Sabemos que los procesos decoloniales no han sido siempre un éxito y que incluso, como ocurrió con las primaveras árabes, han conducido a periodos contrarrevolucionarios. Es esencial dilucidar por qué fracasaron, analizar sus causas y consecuencias. La decolonización de la historia y del lenguaje precisa de un acto de agenciamiento que solo es factible a partir de una mutación institucional. Después de todo, como dijo Virginia Woolf, una mujer debe tener dinero y una habitación propia para escribir. Nuestra morada y nuestro pecunio son el museo, pero este oscila entre ser un ámbito de poder que condena a la sumisión a aquellos que amaga con amparar, o un territorio de interpelación que coadyuva al establecimiento de modos alternativos de hacer y pensar, e incentiva, en definitiva, las infinitas posibilidades de imaginar y materializar la vida. 6 momentos para un tiempo aparte. Cuando lo alternativo o independiente es utilizado solo como un estilo, este no designa nada externo a la cultura mainstream. Una visita por algunas de las ferias de arte lo ratifica. Se denuncia el racismo y se reivindica la racialidad, pero esta crítica suele remitir a patrones establecidos, que no solo no interpelan lo que hace posible el racismo, sino que lo revalidan. No implica un cambio de paradigma porque la dominación sigue intacta.
Cuando determinados planteamientos se convierten en moda, cuando una obra de arte deviene un producto separado del contexto en que nació, cuando no entendemos que todos formamos parte de un ecosistema compartido en el que nada es nuestro, cuando se ratifica la separación sujeto-objeto, la relación amo-esclavo permanece, sin importar demasiado que las imágenes descritas sean afroamericanas o de los pueblos autóctonos. Se trata de transformar la historia, no solo de recordarla. Para ello es necesario reformular la gobernanza de las instituciones, entender el papel del artista en cada sociedad y reconocer que no podemos hablar del hecho artístico desde una perspectiva moderna, es decir, como si fuese un objeto universal e infinitamente intercambiable. No hemos de olvidar que en algunas lenguas indígenas, como por ejemplo las maya, ni siquiera existe la palabra arte. Para referirse a la práctica artística, utilizan otros términos relacionados con la sanación, la biosfera, la tradición o con aquello que se hace con las manos y que se aplica a cosas que son de todos y por consiguiente indisociables de su comunidad y territorio. Del mismo modo, para las culturas yorubas el deleite estético no se separa de la funcionalidad de sus cantares o de sus danzas, de su artesanía, de sus esculturas, de sus representaciones simbólicas, de sus ciencias o de sus músicas. Como nos recuerda Leda María Martins, mientras que en Occidente el triunfo de lo económico sobre el espíritu imaginativo posibilitó la ruptura terrible entre la vida y el arte, para los yorubas el placer estético se agrega, no se desasocia, de una comprensión ética fundamental constitutiva de todas las cualidades del hacer. Ello conlleva un cambio radical respecto a las formas eurocéntricas de coleccionar, ordenar, exponer y explicar. Bueno, junto con Amelia pensamos en esos dos fragmentos, ¿no? Porque es un lugar donde los dos textos se articulan de una manera muy directa en la cita al autor marroquí Katibi, en esta idea de la doble crítica, ¿no? Este cuestionamiento a la razón colonial y a la posición del sujeto colonizado en ella, ¿no? Al final de ese texto, Manolo dice, es imposible terminar con el colonialismo si combatimos con sus mismas herramientas, con sus mismas verdades. Y a partir de eso, quiero lanzar como una primera doble pregunta que tiene que ver, por un lado, con tu propio lugar de enunciación, digamos, esta doble crítica que formula Katibi, ¿dónde te coloca vos respecto de ese cuestionamiento a la razón colonial? Eh, y por otro lado, si la Bienal o el museo, la institución arte, digamos, son o no son herramientas del colonialismo en esta lógica, ¿no? Si las podemos ocupar en ese sentido, o deberíamos deshacernos de ella, ¿no? Justamente porque estás planteando el museo como un ámbito de poder, pero a la vez contradictoriamente como un territorio de interpelación, ¿no? Lo mismo las bienales y ferias de arte, ¿no? Como espacios que denuncian el racismo, pero que ello no implica un cambio de paradigma, incluso hablas de una moda, ¿no? La moda de la racialidad en las ferias de arte. Entonces, en este territorio paradojal o contradictorio o tenso, te quería preguntar por esa doble crítica, ¿no? ¿Cómo te deja ubicado? Y por último, quería retomar como parte de esa misma pregunta, esa imagen tan potente de Marilyn Monroe y el monumento vacío, ¿no? Ella se paró en un pedestal al día siguiente que inauguró la Bienal de Sao Paulo, durante un larguísimo, larguísimo rato, con los pies descalzos adentro de cemento fresco. Y el cemento iba secándose, pero en el momento en que empezó a endurecerse, ella se fue. Sacó los pies del cemento y se fue, simplemente. Y dejó la huella de haber estado allí, ¿no? En la huella de su pie, en ese pedestal, que fue lo que quedó durante toda la Bienal, pero también quedó la huella de su fuga, ¿no? De su decisión de no ser capturada en el monumento, de no devenir en ese monumento. Así que me parece que esa paradoja también está de alguna manera habilitada como lectura de esa misma performance, ¿no? Que fue
tan clave en la Bienal y en tu texto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Alejandra, a Amelia y a ti por esto. ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, pues muchas gracias a las tres. Y a ti, bueno, muchas gracias por todos estos años. A ver, mi posición, sí, obviamente uno habla siempre desde un lugar. Si recuerdas, cuando estábamos en el Reina juntos, había una cosa que me sacaba de los nervios, era cuando la gente criticaba al museo, que básicamente era criticar al director o criticar a la directora. Y el museo no es nada, son piedras, yo qué sé, entonces hay que saber realmente, y esa crítica me parece bastante reaccionaria, incluso cuando se criticaba desde puntos aparentemente de izquierdas, porque uno siempre tiene que saber desde dónde habla, con quién hablas, a quién te diriges, y de qué estás hablando. En concreto, un museo obviamente es un edificio que condiciona muchísimo el tipo de experiencia. Son unas leyes administrativas, unas leyes que regulan el tipo de visita, las relaciones laborales, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, unos procedimientos administrativos que hacen que prácticamente la investigación sea casi literalmente, ya no digo imposible, ilegal, en el sentido de que los plazos tienen que estar determinados por un tiempo. Una investigación a largo plazo es prácticamente imposible. La investigación requiere unos resultados, con lo cual, si ya requiere unos resultados, están predeterminando aquello que te están pidiendo. No hay acontecimiento, no hay ruptura. El que no hay acontecimiento es una de los problemas del arte actual en general. Y luego, por supuesto, la situación en la cual una práctica o un museo se encuentra va cambiando, no es la misma en un momento que en otro. En un momento, cuando en las tres instituciones en las que hemos estado, lo que queríamos era... incluso los que estábamos dentro, destrozar la institución, cambiarla, no nos la creíamos. De hecho, yo me fui de la Fundación Tapies cuando creo que dije por enésima vez que había que matar a Tapies, que había que hacer un exorcismo. He vuelto a hacer ahora otra exposición de Tapies, por eso lo puedo decir, la he hecho con cariño y con afecto, con mucho afecto, la verdad. Y eso quiere decir, y posiblemente tal vez me pasé de tirada en aquel momento, en los 90, pero la posición que Tapies tenía en Barcelona era una que excedía a la propia obra, era una que tenía otra dimensión. Y ese saber dónde, en cambio ahora es totalmente lo contrario, de dónde hablas, en qué momento estás, es absolutamente importante. Y ahí aparentemente hay una contradicción. Por un lado, que tal vez es una contradicción que todos llevamos dentro, pero creo que no, ¿eh? O sea, es aquello de que quieres una cosa y la contraria. Aparentemente estamos hablando de que las instituciones limitan, que no se puede trabajar en unas, digamos, con las mismas herramientas que de algún modo condicionan aquello que estás haciendo. Pero por otro lado, es todo lo que he hecho y tú has hecho todos estos años. Digamos, ¿en qué consiste, dónde no está la contradicción? La contradicción está en que, digamos, en esa posición situada en donde siempre trabajamos a partir de discursos, trabajamos con artistas, trabajamos con colectivos, trabajamos con lo que sea, pero estamos trabajando también en un contexto determinado, estamos, digamos, cuestionando el marco de trabajo. De hecho, el título de la Bienal era Coreografía,
y era un título que suponía coreografía, viene del griego, y el griego a su vez viene de otros lugares, pero bueno, para pararnos en algún sitio. Kora, como sabéis, es una palabra en griego que significa lugar, espacio, y los griegos tenían dos palabras para indicar espacio, topos y kora. Topos es el lugar donde hay una separación entre agente y espacio, lugar. Entonces el lugar es un lugar fijo, y dentro de ese lugar fijo, universal, tú puedes moverte, tienes libertad absoluta, pero no puedes cambiar el lugar porque es universal, es fijo. El Kora es un lugar donde no hay separación entre el cuerpo, el agente, el sujeto y el espacio. El espacio se va creando continuamente. Ese crear el espacio continuamente es una coreografía, es una relación, es un espacio que va creando sus propias normas. Y eso, de algún modo, es la diferencia entre un tipo de crítica y otra. Esa es la diferencia entre una posición situada que permite hacer, digamos, que da, digamos, esperanza a un cambio, que permite que se generen otro tipo de cosas, y una estructura donde no se puede hacer nada. Por ejemplo, tengo muy pocas esperanzas en la Bienal de Venecia ahora. De hecho, lo digo porque voy a escribir una preview, o sea, una review sin haber visto la exposición, pero donde creo que seguramente siempre está bien ver artistas que no conoces, por supuesto, siempre está bien que colectivos, artistas que no han tenido visibilidad la tengan, por supuesto, pero el marco de Venecia no se va a cambiar. Al final acabará siendo un lugar para coleccionistas, un lugar para generar, engordar más el mercado, y ese cambio de paradigma, ese cambio de marco es fundamental. En la Bienal de Sao Paulo, como contrapartida, por ejemplo, una de las cosas que hicimos era, estaban todos estos artistas, pero había cambios, mencionaré dos. Uno, el restaurante, cambios de marco, el restaurante que normalmente se suele entregar a una empresa de catering. En este caso lo tenía la cocina 9 de Julio, que es un lugar ocupado muy fuerte en Sao Paulo, como conocéis. Hacían la comida, generaban su propia estructura económica, generaban sus propios precios. Los trabajadores de la Bienal por primera vez tenían un precio especial. Había días que la comida era gratuita, hacían actividades. De algún modo era una cuña que se había introducido en la propia Bienal. Y luego trabajando, por ejemplo, con algunas de los artistas indígenas, empezamos a hablar con ellos qué significa exponer en una Bienal, qué significa para alguno de ellos el que sean coleccionados por grandes coleccionistas, empresas. De hecho, como sabéis, en la Bienal anterior hubo un artista indígena que se suicidó ante las presiones, digamos, de un mercado que insistía que sus obras eran individuales, cuando sus obras eran colectivas por el tipo de, digamos, de cultura que representan. Entonces, trabajando con ellos, hubo dos acciones que creo que eran interesantes. Hay unos artistas que son los Macu, que estos tienen un lema que es tela por tierra. Venden telas para comprar tierras, que es lo que les interesan. Venden telas porque las telas les interesan a los coleccionistas blancos que les gusta tener pinturas para sus casas o para lo que sea, y hacen muy bien, con sentido crítico, pero hacen telas para vender claramente. Por otro lado, están, por ejemplo, los Yanomami, que también pueden hacer exactamente lo mismo, pero tienen otro tipo de práctica artística, y en este caso las contrapusimos, de acuerdo con ellos, que es cine como asamblea, cine Yanomami, que tiene otra misión. Por supuesto que no es ni etnográfico, pero tampoco tiene una voluntad artística coleccionable, sino que tiene una voluntad ritual, tiene una voluntad de comunicación, de generar, nunca me sale, de territorializar de nuevo, de crear vínculos, y de hecho es tan importante que, por ejemplo, algunas películas pueden durar 10 horas, 6 horas, a un ojo
occidental, de repente hay imágenes que parecen reiterativas. En algún momento nos atrevimos a decirles que tal vez convendría, esto es digamos la arrogancia del curator, de sacar alguna secuencia, y por supuesto se opusieron, porque para ellos cada secuencia, sea repetitiva o no, tenía un sentido simbólico, por tanto no era gratuito. El crear esas dimensiones creo que es un elemento importante. Dicho eso, volviendo al Reina y a las instituciones, tienen unas reglas que son impuestas, son lugares, son campos de batalla, son lugares que ocupas, que puedes ir doblando hasta un determinado momento. Luego, por desgracia, son como chicle, tienen una capacidad de volver a la forma inicial muy, muy rápida. Entonces, creo que es importante saber eso. Creo que es importante saber eso para generar otro tipo de estructuras, donde la idea de propiedad se cuestione, donde la agencia sea importante, donde haya otra forma de conectividad, otra forma de relación, donde se priorice la vida sobre lo económico, donde cuando, digamos, se puedan hacer un tipo de encuentros, un tipo de trabajos que en las estructuras tradicionales literalmente no se pueden. Y esas estructuras es algo que hemos ido creando a lo largo de los años con todas estas redes que se mencionan en el texto y que Ana ha hablado. Por supuesto, estas redes son redes hechas compuestas de seres humanos y también tienen, tampoco pensemos que pueden ser eternas. Habría que imaginar que son redes que pueden ir mutando continuamente y es importante entender esas mutaciones. Y esa, de algún modo, es la diferencia entre, digamos, lo que sería una visión pesimista, donde hay un marco y no se puede, aparentemente no se puede cambiar, y una visión donde el cambio, especialmente en momentos de crisis, donde en cada pliegue, en cada memoria ocultada, hay una forma de resistencia, hay una forma de visibilidad que puede tener, un acontecimiento, y un acontecimiento siempre es algo imprevisto, algo que puede romper las normas. Dicho eso, hoy en día creo que sí, siempre lo hablamos, es importante el contarlo, no contarlo porque peinemos canas o porque ya es el momento, sino porque el relato es muy, muy importante. Me imagino que ocurre aquí, ocurre en Madrid. Tenemos en la Comunidad de Madrid una presidenta que es una aprendiz aventajada de Trump. Es una persona que tiene la habilidad de robarnos las palabras. Por ejemplo, la palabra es una persona autoritaria de extrema derecha. Bueno, es un Trump. Sus discursos son sobre libertad, son sobre democracia, son sobre ética, son sobre todo lo que queramos, lo cual quiere decir que las palabras son vaciadas de contenido. En ese momento en el cual, bueno, hay casos casi curiosos, grotescos. Vaya. Todos conocéis El Prado, ¿no? Es una pinacoteca maravillosa, ¿no? Maravillosa. Pero dicho esto, el Prado huele un poco a sotana, huele a otra época. Pues en el Reina se construyó en la época con Ana el Museo Situado, que era una forma literalmente de agujerear las paredes del Reina. Al poco tiempo el Prado, con esas sotanas, esos marqueses, estoy haciendo caricatura, pero alguna hay, también tiene un museo situado. Entonces digo, situado debe ser para el Marqués de Comillas, o no sé, situado dónde. Entonces, eso creo que es importante. Y luego ya lo último, para darle otra vuelta, hay una cosa que no nos pueden robar, que es algo que compartimos la cultura occidental, los mayas, los yorubá, es el enigma. Es la idea de la obra de arte, y no lo estoy diciendo en un sentido romántico, la idea de la obra de arte, de la experiencia
estética, como un elemento enigmático, como un elemento que te hace cuestionar continuamente tus cosas, cualquier marco. Eso se puede absorber, pero los enunciados, las obras siguen ahí. Y creo que es importante el tener en cuenta todas esas cosas y actuar a partir de ellas. Gracias, Manolo. Bueno, creo que en parte la segunda pregunta que había pensado ya la empezaste a responder, pero bueno, la lanzo igual, aunque sea un poco darle una vuelta así, un firulete, que tiene que ver con el texto en torno a Museo Situado, justamente, bueno, a Museo en Red, respecto de las transformaciones institucionales, su potencia, pero también la fragilidad que tienen, ¿no? O sea, eso que decías con el ejemplo del chicle que vuelve a su forma original, ¿no? Pero también pensar en los modos, digamos, ubicuos o incluso nuevos de persistencia, ¿no? De esa experiencia en el museo. Es decir, eso que los vecinos del barrio aprendieron, agujerear el museo y ya no se vuelve atrás. Hay un saber colectivo que está allí, ¿no? Más allá de que ya no estemos vos y yo en el museo, ¿no? Y otra mucha gente. Entonces, em, en tu texto cerrás diciendo, es difícil ofrecer un diagnóstico definitivo sobre la posibilidad de que esta articulación sobreviva a los equipos y a las personas que conforman tanto el museo como las redes. Así cierra el texto. Es decir, todo esto que acabamos de describir, no sabemos cuánto va a durar. Y muy en sintonía con lo que vos venías diciendo respecto de cómo aprendimos a cómo desplazamos la noción misma de museo respecto de esta idea más, si se quiere, burgueriana, ¿no? De la institución arte como un bloque monolítico al que la vanguardia se confronta, con la que la vanguardia rompe. Me parece que lo que hemos venido aprendiendo en las últimas décadas y con experiencias tan concretas como estas tiene que ver con cómo las instituciones también son personas concretas en situaciones y circunstancias bien concretas, ¿no? Abriendo posibilidades o brechas y transfigurando o mutando ese estado de las cosas, volviendo posibles otras cosas, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta que quería lanzar tiene que ver con este después de tu gestión en el Reina Sofía, ¿qué continuidad pueden tener experiencias como la de Museo Situado, como el Instituto de Imaginación Radical, que sigue muy vital, ¿no? Recién hablábamos un poco de la Internacional, que ha ido también cambiando, ampliándose, y vos hablabas también de la vida de estas redes, ¿no? Que igual que una estrella o que una planta o que cualquier ser vivo, también en algún momento mueren, ¿no? Entonces, era un poco preguntarte por esa continuidad o esa persistencia en las nuevas condiciones que se están dando ahora. Sí, la continuidad digamos, de la institución en la que hemos estado, una vez los equipos van desapareciendo, puede ser compleja. Puede ser compleja por varias razones, ¿eh? No por falta por pensar que los que vienen después son unos descerebrados, sino porque, y por otro y que es curioso además porque es verdad que cuando llevas tiempo en una institución hay un saber colectivo. La institución puede tener una autoritas. Cuando se me acabó el contrato en el Reina hace un año, y supongo que llegó aquí, hubo el ABC, ese periódico no de extrema derecha, sino de muy extrema derecha en España. Me dedicó 8 portadas consecutivas, más que a Pedro Sánchez, aunque menos sé decir que a Franco, que le dedicó 1000 portadas. Lo sé porque hubo un artista que hizo una pieza sobre 1000 portadas, lo único que en Franco eran elogiosas. Y el hecho de que hubo esa agresividad que era, bueno, tú apareció hasta el portero casi. Teníamos un portero que leía, que luego
leía Kant en lugar de vigilar. De hecho, ahora no lee, pobre, porque se lo prohibieron. Tenía la porra que utilizaba para cambiarlas, para guardar las páginas. Y obviamente no vigilaba, pero vaya, tener un vigilante que estaba leyendo a Kant era maravilloso. Lo que quiere decir que todo el mundo recibió, en algún momento fue atacado, y ese ataque tan brutal indica algo, indica que la cultura como un lugar, digamos, como un lugar donde puede ocurrir un acontecimiento o las instituciones culturales están siendo atacadas sistemáticamente por toda esta ola de ultraderecha que está en todos los sitios. Habéis visto, me imagino que habrá llegado lo que ha ocurrido en el IBAM en Valencia, donde también ha tenido que dimitir la directora. Y además son estrategias que son de manual, sueltan una mentira o una verdad absolutamente igual, luego empiezan a aparecer más cosas y luego al final se dice que se ha generado una herida y que la cultura no puede estar en manos de una minoría y que por tanto hay que volver a hacer otra cosa que ellos llaman popular. Y en ese sentido creo que vivimos una época más complicada, en una época, creo, porque si no podría haber intentado quedarme, que no solo intenté, sino que ya me había ido. Creo que es una época, yo sigo creyendo en las instituciones, creo que si no hay un cuestionamiento de la institución y una organización, una forma de organización institucional que puede ser de muchos modos, ¿vale? Puede ser lo que estamos haciendo, puede ser una forma institucional. Digamos, el cuestionamiento es limitado porque siempre estás en territorio prestado. Es como Adriano Pedrosa hará una buena o mala bienal, pero posiblemente su capacidad de cambiar la estructura de la bienal va a ser bastante limitada. Entonces, en ese sentido, creo que posiblemente ha llegado, al menos en Europa, no sé aquí, el momento de empezar a cambiar de estructuras, de empezar a trabajar de otro modo. Que no es necesariamente afuera ni adentro, sino es tal vez sabéis que los edificios tienen unos metros que creo que se llama en España, se llama la sombra del edificio o algo así, que son 5 metros que son alegales, no son de nadie, y por tanto en esos 5 metros puedes hacer bastantes cosas. En Israel había un grupo, en Palestina, un grupo de arquitectos DAA-Art, Decolonizing Art and Architecture, que, por ejemplo, una de sus piezas era trabajar cuando los militares israelíes hacían una línea en el mapa, una línea de rotulador o de bolígrafo en el mapa, son 5 metros reales y 5 metros dan mucho de sí. Entonces trabajaban en las líneas estas, que eran lugares que no eran ni de uno ni de otro. Entonces ese trabajar en ese contexto creo que es importante. Es lo que hablando en mi caso, estoy haciendo ahora en Barcelona, y por hacer, donde literalmente me han pedido que decolonice los museos catalanes, eso que la derecha española dicen que no existe, que es, sabéis que según la nueva historiografía española, España no tuvo colonias. Ni hubo genocidio, trajimos el cristianismo, la civilización, no sé cuántas cosas. Entonces, en ese contexto, para hacer como una metáfora, están todos los museos, cada uno tiene su director, tiene su trabajo, y sería como un queso, donde cada uno tiene su pedazo de queso y ahí hace lo que quiere. Y es como si, digamos, al equipo que estoy llevando nos hubieran dado los agujeros del queso. Entonces, hacer estos agujeros más grandes, darles forma, es estar fuera pero dentro, es tal vez una posibilidad. Y por tanto, sí, volviendo a la respuesta, es complicado, creo que es una época complicada, pero también en cada momento de crisis hay que saber buscar los pliegues. Y a partir de ahí, unos pliegues donde posiblemente la separación entre política
y arte que nunca ha existido, pero ahora existe mucho menos. No por los que nos practicamos, digamos, el trabajo curatorial, sino por el hecho de aquellos que insisten que absolutamente todo lo que estamos haciendo es política. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con la Bienal, que tuve la fortuna de poder estar en la inauguración. Y la primera impresión que le comentaba a Manolo, y en realidad hicimos una visita el día anterior a que inaugurase, todavía estaba, digamos, sin multitud. Y la primera impresión que me llevé fue que era una Bienal que olía, y no a sotana, como decía Manolo, sino que olía a materiales frescos, ¿no? Eh, olores de madera, de mimbre, de acerrín, de un bosque de cañas, de un foro recién construido de ladrillos, de vasijas de barro rotas, cementadas, de pintura craquelada sobre el piso, de engrudo. Había mucho olor a materiales diversos. Y no se trataba, al menos no solamente del olor de lo recién hecho, de lo que estaba todavía fresco y a punto de ser inaugurado, sino, yo diría, por lo menos esa fue la impresión que me quedó en el cuerpo, como la preeminencia sensorial de materialidades que deshacen cualquier posibilidad de percibir el espacio expositivo como un lugar aséptico. Eso es lo que no estaba, no había asepsia, ¿no? Y habilitaba un modo de entrar a ese abigarrado conjunto de prácticas, ni siquiera diría de obras, de prácticas artísticas que estaban allí reunidas, proponiendo conexiones, memorias, pero memorias materiales, memorias desde esa sensorialidad, ¿no? De esa respiración y esa emoción. Bueno, al día siguiente la Bienal ya estaba llena de gente, pero por lo menos mi impresión fue que los olores persistían allí, ¿no? Que estaban aquí y allá, ¿no? Obviamente con el paso de los días y de los meses y de las multitudes, esa presencia quizás haya menguado. Es una pregunta también, ojalá no. Pero te quería preguntar particularmente por los dos envíos argentinos a la Bienal de Sao Paulo, que fueron el conjunto de pinturas y el video de Elda Cerrato y el material del archivo de la memoria trans, ¿no? Dos materiales muy distintos, y que es la primera vez que se muestran en una bienal. Entonces te quería preguntar un poco por qué esa selección, en qué argumento entraron y cómo se mostraron. Vale, pues sí, efectivamente queríamos que la Bienal fuese muy material, muy sensual, digamos, siguiendo la idea de la coreografía. La coreografía se hace con cuerpo, se hace con materia, un cuerpo que tiene memoria, un cuerpo que en el momento que se mueve está desapareciendo, un cuerpo que tiene algo fantasmal, pero que es físico. Y de hecho, pero estábamos posiblemente en el edificio, digamos, en el mundo, en el campo, campo del enemigo totalmente, que es el edificio de Niemeyer de Iberapuera, esta especie de falo puesto en horizontal, donde se ve el exterior, pero se ve como exterior, como algo que está separado de ti, el jardín, todo esto se ve como algo de fuera, donde hay un pequeño movimiento en la rampa, pero acaba siendo un gesto de un movimiento que está encorsetado. Entonces, si no sé si habéis visto la Bienal, con el grupo de arquitectos BAO, que parecen extraordinarios, lo que hicimos fue cambiar un poco, transformar, o quisimos transformar el edificio de Niemeyer en una especie de corazón, donde estaba la planta baja, que obviamente era abierta, era una plaza donde estaba el cine Yanomami, que era asambleario, donde estaba la escuela de Ibrahim Mahama, había danza, había toda una serie de cosas. Y luego en las dos plantas de arriba había un movimiento de sístole y de diástole, había como las curvas que habían sido un gesto originalmente,
acababan abrazando todo el edificio. En la planta superior se abrían y en la planta inferior se concentraban. Y este movimiento era también lo que unía las piezas, que no estaban unidas ni por temas, ni estaban unidas por secuencia formal, sino que había digamos, un intercambio, una relación que era enigmática, era difícil de explicar, pero que tenía que ver con estos movimientos del cuerpo. Y eso tenía que ver también con las diversas sensaciones materiales, desde cañas, como dices, de bambú en algún momento, olores de flores, de selva, y digamos, esos olores obviamente fueron cambiando. En algunos casos simplemente fueron cambiando, en otros casos, como por ejemplo la pieza de Daniel Lee, que trabaja con no humanos, trabaja con plantas, objetos, semillas, pero que tienen vida, que van cambiando, mutando continuamente, se van pudriendo, van transformándose. Eso formaba parte también del proyecto y por tanto había ese cambio programado en la Bienal. En este sentido era una Bienal muy material, una Bienal donde estaba la cocina 9 de julio, donde se olía eventualmente a colonia, a comida, pero donde además digamos, el espacio que cada artista o creo que con una excepción que no conseguimos solucionar entre dos piezas sonoras, digamos, la relación entre el espacio personal de cada artista, de cada pieza y digamos el compartido, creo que funcionaba. No en la cosa esta privado-público del espacio burgués, sino en un espacio de conectividad, en un espacio donde las cosas se iban relacionando. Y respecto a los dos artistas argentinos o las dos participantes argentinos, en el caso de Elda se entró muy pronto en la lista de artistas de la Bienal porque toda su obra tiene mucho que ver con crear otro tipo de espacios, crear otro tipo de tiempos. El tiempo era algo que era fundamental. De hecho, hice la broma en mi texto de predecir algo que podía normalmente debía ocurrir, pero podría no haber ocurrido. La artista podría haber cambiado de opinión. De hecho, hubo un cambio que yo no predije y es que se dio cuenta que el pedestal que estaba en la entrada estaba al lado de los patrocinadores de la Bienal. Entonces, en un momento ella giró el pedestal y hizo este monumento mirando, bueno, primero confrontando y luego se volvió a cambiar de espaldas a los patrocinadores. Y por tanto, digamos, esta posibilidad de cambio existía. Pero esa posibilidad también de movilización, de predecir el futuro, en el futuro en el sentido de predecir una acción, de predecir de provocar un acontecimiento, es algo que de algún modo era lo que estábamos buscando. Y esa idea de tiempo está en él de hace rato de un modo maravilloso. Vaya, y era una de las razones por las que estaba además en la planta 3, donde estaba, de hecho también cambiamos en la circulación de la Bienal y en la planta 3 acabó siendo la 2 y era, digamos, el corazón de algún modo de la Bienal. Y el caso del archivo de la memoria trans tiene que ver con otra cosa, tiene que ver, de hecho, la memoria trans está muy cerca, el archivo de Aline Mota. Y están muy cerca también de unas artistas españolas, Patricia Gómez y María Jesús González. ¿Por qué estaban todo ahí? Porque había también un cuestionamiento de algo que en los museos del norte global es muy importante, es el archivo. Pero un archivo donde, digamos, quien controla el ARGE, quien controla las bases del archivo,
controla el significado. De hecho, una de las cosas que se planteaba Aline Mota, que por cierto la pieza de Aline Mota está aquí en la Embajada de Brasil, vale mucho la pena verla porque no es reproducible. Entonces esta pieza se planteaba de algún modo alguna de las ideas que menciona Saidiya Hartman, y es ella rastrea su historia personal. Su padre, que es Mota, acaba rastreándolo hasta el siglo, yo qué sé, XVII, llega a Portugal y luego incluso a Galicia. En cambio, de su madre, de su línea materna, creo que solo llegaba a su abuela, de la cual creo que no tenía imágenes, y de la cual el único dato que tenía era que había sido esclavizada y vendida por tal cantidad. Entonces, el archivo occidental europeo condena a esta mujer a ser indefinidamente por la eternidad, a ser condenada y esclavizada una y otra vez. Entonces, entre no ser o ser esclavizado, Aline lo que busca es, a través de la metáfora del agua, del viaje, a recrear esta otra historia, a recrear una historia no siendo, a recrear una historia de otro modo. Entonces, eso era importante en relación al archivo, y cerca estaba el archivo de la memoria trans, donde básicamente lo que querían ellas reflexionar es cómo se construye un archivo digamos, de un colectivo, de un grupo de gente que no es normativo. Si el archivo normatiza, ¿cómo hacer? Entonces, ellas vinieron, insistieron en no representar por supuesto, la dureza, la tragedia de la diferencia, pero al mismo tiempo la esperanza, el amor, la vida que puede haber en esa diferencia. Fueron ellas las que colocaron las imágenes, las que crearon, digamos, activaron el archivo, y ese elemento de activación performativo es una coreografía. Eso, las dos presencias argentinas para nosotros eran fundamentales. Lleno de brillantina, además, ¿no? Sí, Y purpurina. papelitos, o sea, la fragilidad de ese archivo, pero también la fiesta, ¿no? Sí. De esas vidas, sí. Bueno, la siguiente pregunta tiene más que ver con esto que también lanzaste en torno a la situación política y a cómo se puede ya vislumbrar como un cierto cambio de época, ¿no? En la coyuntura actual, tu texto Autónomos y Conectados empieza así, son sus primeras palabras, hablando de la irrupción de las hordas de Trump en el Capitolio. Esa es la primera imagen de un texto que ya tiene algunos años, pero que parece escrito ahora, ¿no? En relación a este nuevo momento histórico, ¿no? Y vos ahí hablas de cómo eso descolocó a buena parte de los analistas, cómo no tenían todavía imágenes para entender lo que estaba pasando. En este auge de las derechas, que evidentemente ocurre en España, también ocurre acá y en muchas otras partes del mundo, en esta incitación a la crueldad y al resentimiento, te quería preguntar un poco por cómo ves en esta nueva etapa el lugar del arte y de la cultura, ¿no? Hablábamos hace un rato de Sánchez Ferlosio, un prolífico escritor y crítico español, que cuando pensaba el lugar de la cultura y del arte en la transición española, em, usaba esta frase, trastocaba esta frase de escucho hablar de cultura y saco el revólver por escucho hablar de cultura y saco la billetera, ¿no? Para pensar en las políticas que impulsó el PSOE en España respecto del lugar central que tuvo la cultura en estas décadas. Y evidentemente ahora la cultura, también lo conversábamos antes, ¿no? Tanto acá como allá, para la ultraderecha está siendo un lugar de escarnio, de persecución, de banalización, sí, y de financiamiento brutal, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco si tenés ya una intuición respecto de cómo se ubica las posibilidades de seguir haciendo arte y cultura en esta nueva etapa. Sí, la nueva etapa nos ha pillado a todos un poco por sorpresa porque ha ido bastante más rápida de lo que vamos nosotros. Y es verdad que
y no sé si hay un paralelismo tal vez con Argentina. A finales de los 70 y en los 80, cuando aparentemente llega la democracia, que todos obviamente nos creímos, o cuando como mínimo, digámoslo de otro modo, cuando se acaba la dictadura, hubo un momento donde el gobierno del PSOE, pero luego también el gobierno conservador, se volcaron con la cultura, empezaron a hacer grandes equipamientos. En la época que museo, pues sí, bueno, eso me parece bien. El problema es cuando también pues, hay campo de fútbol por pueblo. El problema es cuando hay aeropuerto por pueblo, o cuando ahí ya sí que es bastante más complicado. Y el problema es cuando hay dos aeropuertos en aquella época, en los 80, yo vivía en Nueva York y a los españoles les llamaban Give Me Two, porque iban a cualquier sitio y pedían de lo que fuese dos, porque había dinero para todos cuando entraron en Europa. Pero es un momento donde hay, en cierto modo, hay una cierta cooptación, digamos, de la cultura, digamos, de vanguardia, de vanguardia, no de vanguardia histórica, sino, digamos, la cultura más rupturista, más radical en aquellos momentos. Se hacen toda una serie de equipamientos. Está muy bien, se empiezan a hacer colecciones importantes como la del Reina, como otras, el IBAM, Artium, etcétera, etcétera. O sea, ninguna cuestión en esto, simplemente era algo que teníamos que haber tenido seguramente, pero hasta ahí no hay crítica. La crítica es que, digamos, esas culturas que eran iguales, esa política cultural que era igual en el PSOE y en el PP, básicamente. De hecho, el Partido Conservador durante andar se vanagloriaba de que seguían llevando la misma política. Era una política de billetera, de espectáculo, una política donde no se digamos, no se fomentaba la investigación, no se fomentaba la crítica. De hecho, Ferlosio, en ese famoso artículo del 84 que se llama La cultura es invento del gobierno, hablaba también de cómo le invitan a él a hacer un texto, y la invitación del texto para un catálogo era: queremos un texto suyo de 20 hojas, se le pagará tanto. Y el acto será muy importante. Habrá un catálogo hecho de tapadura, vendrán los reyes a inaugurar, habrá un cóctel estupendo. O sea, básicamente todo esto, en ningún momento se le decía ni sobre qué tenía que escribir, ni para qué, ni la exposición era una exposición colectiva que reflejaba la vitalidad de la cultura española, lo que es. Exactamente, y era muy crítico de esto. Y es bastante significativo de que en España se genera una cultura de la transición que de hecho la lideran. Esto es la parte de caricatura, que también existe, obviamente, pero luego esta cultura de la transición la lidera toda una generación de artistas hombres en general, que habían luchado contra Franco, vaya, no, incluso fueron a prisión, o sea, ninguna crítica ética o moral, que eran Saura, Tapies, Arroyo, toda esta generación de artistas importantes de los años 50, casi todos pertenecían al Partido Comunista, y casi todos, haciendo una caricatura de lo que se decía en la época, decían aquello de contra Franco se vivía mejor. Eran antifranquistas, pero eran incapaces de entender un mundo fuera de la dictadura, y de hecho el cambio, digamos, cultural de los 80 y 90 no deja de ser como la otra cara. Tenía un toque neoliberal, tenía un toque, digamos, muy normativo a otro nivel, y la prueba es que en ese contexto, y de nuevo, hay todas esas grandes instituciones. No critico esto, no critico que sean artistas, que los artistas sean importantes, pero hay toda una serie de movimientos a finales de los 70 que tenía que ver con el underground, tenía que ver con la poesía expandida, tenía que ver con otro tipo de prácticas artísticas, otro tipo de prácticas teatrales, con el activismo, que en algunas ciudades, por ejemplo en Barcelona, eran importantísimas. Todo eso literalmente desapareció, quedó relegado a la nada. Y eso, en cuestión de poco tiempo, ha sido sustituido por la agresividad
sí, por la agresividad. Sí, sí, por los dos elementos que son importantes. Esa política espectacular tenía también que ver con el entender la cultura como industria cultural. Entender la cultura como un lugar para atraer turistas. El lugar, digamos, paradigmático de ello ha sido Barcelona, un lugar donde los turistas han destrozado literalmente. La parte histórica de la ciudad es un poco como Venecia sin ser Venecia, porque Venecia de noche, como mínimo, los que viven ahí son las grandes familias o yo qué sé, o los Pinot, los Arnaud, Barcelona de noche, en la zona antigua, está tomada literalmente por lo que llaman narcopisos. Durante el día turistas y generan un tipo de economía que es extractiva y genera una dinámica que para la propia ciudad le está empezando a ser muy difícil sacarse de encima. Y por tanto es un modelo que ha fracasado a muchos niveles. Eso en estos momentos, en un momento donde por otro lado ese modelo, esa fantasía ha dejado de sostenerse, está colapsándose porque hay movimientos feministas, movimientos de extranjeros, movimientos racializados muy, muy potentes, ha provocado una reacción esencialista, identitaria, digamos, de las esencias que son, de hecho, cuando vemos el lenguaje, es bastante similar al de los fascistas españoles en los años 20 y 30, cuando obviamente España no tenía capacidad de tener ningún imperio y se buscaron esta especie de imperio espiritual, y los lenguajes, las cosas que están haciendo es bastante similar. Todo esto con una gran agresividad y además, digamos, con un elemento cohesionador que es posiblemente el propio sector artístico. De nuevo, no estoy criticando a nadie, pero sí que es verdad que muchos de nosotros, dado la precariedad, el resentimiento, eso provoca que en todos estos casos que he mencionado, Iván, el mío, vaya, hay muchos más, de hecho se están sucediendo, es como a final de año yo creo que no va a acabar nadie porque van lugar por lugar. Esos cambios, esas crisis se provocan por un ataque de la ultraderecha, pero al mismo tiempo siempre hay algún sector, digamos, del sistema del arte que por, de nuevo, la precariedad, el resentimiento, apoyan, digamos, son francotiradores, apoyan, trabajan un poco en la misma dirección y la mezcla es bastante explosiva porque no solo es de un país, vaya, es general, está ocurriendo en muchos lugares. Y está ocurriendo y además está provocando que la izquierda esté bastante despistada. De hecho, una de las cosas que sorprenden cuando las hordas de Trump entran en el Capitolio, tú te imaginas que alguien entra en la Casa Blanca, al Capitolio, y como mínimo secuestrará a alguien, yo qué sé, o matarán, harán algo. Allí básicamente lo que querían es sacarse fotos, era poner los pies en la mesa de Pelosi. De hecho, una vez llegaron, yo creo que no esperaban ni siquiera entrar. Una vez llegaron allí, yo creo que no sabían exactamente qué hacer, pero eso es significativo del nuevo tipo de fascismo. Es un fascismo donde no importa absolutamente nada. Y la diferencia entre el fascismo actual y el fascismo de los años 30, en los años 30 era unidireccional. Era la radio, eran los mítines, los newsreels, y se dirigían a una persona. Ahora está conectado, está en las dos direcciones. Ahora se basa en la respuesta del otro, se basa en los likes o no likes, se basa en conocer cómo se mueve el otro. Y digamos, ese otro tipo de fascismo exige seguramente, es otro tipo de pliegue y por tanto seguramente exige otro tipo de inteligencia política, incluso de práctica artística. Imaginación Radical. Bien, voy a hacer una última pregunta y después abrir por si tienen ganas de preguntar ustedes, de conversar más directamente. La última pregunta tiene que ver con un cisma que está ocurriendo en el mundo del arte en torno al genocidio en Palestina.
la cancelación, digamos, que está teniendo en el mundo del arte, sobre todo alemán, pero no solamente, ¿no? Por acusaciones de antisemitismo, la purga que concretamente en la organización de la Documenta acaba de tener lugar, pero también gestos como el del boicot que se está tratando de impulsar el pabellón israelí en la Bienal de Venecia, que impulsa entre otros el IRI, ¿no? El Instituto de Imaginación Radical, con el que el Reina Sofía conformó este museo en red, que me hicieron acordar también al gesto de la antibienal, por acá está Juan Pablo que le investigó mucho, ¿no? La contrabienal en 1971 fue, ¿no? Contra la dictadura brasileña que acababa de instaurarse y que a través de Camise, Porter y todo un grupo de artistas latinoamericanos radicados en Nueva York impulsaron un movimiento en todo el continente para tomar posición contra la dictadura a través de este boicot a la Bienal de Sao Paulo. Entonces, te quería preguntar un poco por cómo ves esa cuestión, ese parteaguas que está significando la toma de posición en relación al genocidio que está viviendo el pueblo palestino y bueno, lo que quieras contarnos de eso. Sí, pues lo de Palestina, de hecho, es un síntoma, un parteaguas. Es realmente, posiblemente significa un antes y un después, a muchos niveles, a nivel político, pero a nivel sobre todo cultural. Ha significado una división entre instituciones y agentes y artistas, especialmente en Europa. También es de cara a Europa es también reconocer una cierta imposibilidad, es reconocer también un papel realmente menor, que Europa está o menor o falso, o que Europa está, digamos, o cómplice que está llevando sí, cómplice es la palabra, que está provocando, digamos, que la burbuja que había significado, digamos, una cierta cultura liberal, una cultura abierta, lo que significaba Documenta, el gran evento artístico del mundo occidental, el único lugar donde se podía trabajar libremente durante 5 años con un gran presupuesto, donde se podían cuestionar las propias instituciones. La Bienal de Catherine no tiene que ver con la de Harald Seaman, la de Harald Seaman no tiene que ver con otra. Digamos, todo esto de algún modo se ha terminado. Sabéis que en Alemania, para trabajar en según qué instituciones, tienes que firmar un documento de que no eres antisemita, pero básicamente el documento de no ser antisemita es que eres antipalestino. Literalmente. Y hay un elemento perverso y es que da la impresión de que los alemanes y los europeos, ¿verdad?, que hicieron lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial con judíos, con romaníes, con comunistas, con todo tipo de, digamos, de disidencias, ahora están haciendo lo mismo a través de otro cuerpo, que es a través de los propios judíos, con lo cual siguen haciendo lo mismo y encima parece que se están lavando la conciencia. Y eso no es solo ahora es un elemento terrible y es posiblemente un partido. Pero, ¿qué ha pasado con Sáhara? Ese pueblo olvidado del cual nadie quiere saber nada, porque delante de Sáhara está Marruecos, que es la policía de Europa, África. Pero además todo eso muestra las contradicciones de un continente que posiblemente, o de un cambio de era, de época, en un continente que necesita inmigrantes como sea, pues es un continente envejecido, pero que al mismo tiempo está generando todo tipo de xenofobias. Un continente donde las instituciones cada vez son menos libres. La Documenta, de hecho, seguramente lo sabéis porque publicamos, decidimos salir en eFlags. Pues era uno de los candidatos, uno que está en la shortlist de Cartoon, la Documenta, y después de aceptar el documento, el papel, tenían dos opciones. Podían haber dicho que no les gustaba, nada que decir, pero decidieron decir que había un defecto de forma y que no
pero una vez había sido debatido y aprobado por el tribunal, si hay un defecto de es anterior a la discusión. Había algo raro, provocó la dimisión de todo el jurado y ahora no se sabe nada, es todo opaco. Seguramente cualquier día aparecerá que han nombrado a alguien y esto es bastante indicativo de lo que está ocurriendo en estos momentos en instituciones europeas y es lo que está, digamos, está generando una situación bastante compleja a nivel local. Ya digo, no solo es un problema de España, es un problema vale, en muchos sitios, o mirar lo que pasó ahora en el MoMA, que alguien que llevaba estos de estos palestinos dejaron entrar. Y por consiguiente sí que creo que la guerra de Palestina es un de aguas a nivel político, pero de lo que significa de la cultura. Tiempo estamos. Bueno, abrimos a preguntas, comentarios que quieran hacer. Pablo. Bueno, dale. Uno de los pasajes que se leyó, me hacía ruido esta idea de la decolonialidad solo posible desde las instituciones. Entonces, cuando mencionaba Ana lo de museo situado, está buenísimo el proyecto y toda posibilidad que una institución se abra a la comunidad, pero da la sensación que solo la decolonialidad es posible otorgada por las instituciones. Entonces, Digo, por eso digo, me gustaría que lo puedas aclarar, porque sonaba muy como como una lectura muy burguesa, decimonónica de la institucionalidad, es lo que te habilita, es lo que te permite a vos poder acceder a agujerear el museo, ¿no? Si no, no habría otra posibilidad. No. Por eso digo, no sé, como es un pasajito, me sonaba... Y si no, me tocará reescribirlo, pero vaya que no en absoluto. De hecho, siempre es en las dos direcciones. Por supuesto que la institucionalidad no tiene por qué, la institución, vaya, no tiene por qué, digamos, dar carta de naturaleza absolutamente, vaya, absoluta, es más bien todo lo contrario. Habría que ver el contexto, que no me acuerdo en dónde escribí esto, pero sí que es cierto que, digamos, que desde dentro de las instituciones se puede, digamos, cambiar cosas, pero cuando estás cambiando, digamos, las reglas del juego, cuando estás cambiando la propia institución, yo creo que ahí lo que decía, lo tendría que ver, es que sí, no, lo que decía era que seguramente hay que ver el contexto, pero me estoy acordando ahora de lo que escribí. Me refería seguramente a, digamos, en relación tal vez a cómo creo que será la Bienal de Venecia. Solo el discurso en sí, digamos, no posibilita demasiados cambios, no posibilita una decolonización ni de pensamiento ni de categorías. Es importante el cambiar la institución, el cambiarla. Y cuando hablo de institución, no me refiero necesariamente a una institución pública, me refiero a los marcos. Solo si se considera, digamos, el marco de pensamiento, si se consideran las categorías, si se consideran las formas en las cuales, digamos, en las cuales se enmarca un discurso, es posible la decolonización. Si no, ocurre como, y una de las cosas que me chocó bastante cuando estábamos preparando la Bienal, y bueno, y antes, es haber ido a la Basilea, a la Miami Art Basel, y encontrar toda, digamos, gran parte de la Bienal dedicada a arte afrodescendiente, a un tipo de arte afrodescendiente en la feria, sí.
En la feria, no en la Bienal, sí, claro. Los coleccionistas eran coleccionistas blancos, eran coleccionistas que creían en la propiedad privada propia de ellos, y por tanto, si no se cambia eso, de hecho hay una frase muy buena de Catherine Durham, cuando tiene mucho éxito en Estados Unidos, y en un momento que la están aplaudiendo, para y le dice al público mayoritariamente blanco: las cosas no cambiarán hasta que nosotros estemos, los negros que bailaban, ahí sentados y vosotros estéis bailando para nosotros. Y por tanto, me refería a la institucionalidad en ese sentido, a cambiar las reglas del juego. Y al Miami Basel decías, ¿no? Sí, Pero bueno, un ejemplo que por ahí va a resonar más concretamente acá, cuando inauguramos Perder la Forma Humana en el 2014, al mismo tiempo, la misma semana, se inauguró la Feria Arteba, y muchísimo de material que era completamente, que nunca había ingresado a ningún régimen de visibilidad de un museo, estaba en venta en la feria al mismo tiempo. de Lo hecho que recordarás que hicimos un mm, seminario en Lima. en Lima, Mm. que además lo hacíamos medio en secreto porque era dinero público español, para hacer una cosa en Perú, en fin, y lo hacíamos y de repente, y no voy a decir quién era, había un galerista en el fondo tomando notas. Entonces, y sugiriendo nombres. Entonces, eso es el estar situado, eso realmente el saber dónde estás, cómo van cambiando las cosas, y realmente es importante cambiar, transformar eso, si no es muy complicado. Eso por eso decía en la Bienal, el trabajo con los dos grupos, los Maku y los Yanomami, fue muy interesante, el cómo tienen una inteligencia artística, por supuesto, pero política, en el sentido cuando ellos te dicen: no, estamos haciendo telas por tierra, pero nosotros, aparte de eso, y lo hacen bien, pero lo hacen directamente para conseguir dinero, están haciendo otro tipo de cosas. Bueno, pues muchas gracias, y muchas gracias a vosotros.